Bueno, chicos, bienvenidos a la reunión de Enormes Anónimos. Mi nombre es Adrián y mido 2 metros. Hace mucho que mido 2 metros, hace unos 20 años que mido 2 metros, pero siempre he sido alto, siempre he sido muy grande para mi edad. Hice la comunión con traje de caballero porque no había traje de marinero para mí. Crecía 5 centímetros al año durante la pubertad, hasta que llegué a los 2 metros con 17 años. Y he escuchado de todo en todo ese tiempo sobre las opiniones que tiene la gente sobre mi tamaño, ¿no? Pero básicamente hay 4 opiniones, ¿vale? 4 tipos de opiniones, hay alguna que se escapa, pero 4 que se resumen a esto, ¿vale? Imaginaos que tengo 16 años, se me acerca alguien y me dice, oye, ¿tú con lo alto que eres, cuánto mides? Y dices, 1,97. Y las respuestas son 4. ¿Tú juegas al baloncesto? Entonces pesaba 50 kilos menos, conozco gente que pesa lo mismo en mi barriga. ¿Vale? Entonces sí colaba lo de que jugaba al baloncesto. Luego están las respuestas climáticas. Había algún original que me decía, ¿qué tiempo hace por ahí arriba? Esto también lo he escuchado por aquí. Si iba a llover y esas cosas. Las respuestas alimenticias también, el embalado de un día sin pan, te comes un yogur y te caduca antes de llegar al estómago, aquí te daban 2. Y luego había una que era menos frecuente, pero me gusta mencionar, que es si todo está proporcionado. Bueno, imaginaros cuando tenía 17 años y ya medía 2 metros. Imaginaos que es de noche, un ambiente lúdico, festivo, se acerca una chica a la que no conozco de nada. Oye, ¿y tú cuánto mides? Y yo en mi cabeza, hostia, tengo la respuesta a todas. Si me dice la de los petit suisse, si me dice la de las nubes, las tengo todas. Pues mido 2 metros. Tengo la respuesta a todas, pero por favor, que sea de las que preguntan sobre las proporciones. Por favor. Bueno, pues con 17 años, cuando ya medía 2 metros, lo que la chica me dice es, ¿pero 2 metros justos? No me lo habían dicho hasta entonces. Con 1,97 o con 1,51 no te preguntan si justo mides eso. Con 2 metros sí. Aquella noche me lié a hablar con la chica sobre lo que pasaba por mi cabeza al decirme eso. La chica se fue a su casa, la noche fue más larga que un día sin pan para ella, y se fue con la duda sobre las proporciones del cuerpo, y yo tuve que jugar unos tiros libres a las 3 de la mañana, mientras me daba de cabezazos contra las nubes, porque lo que me perdí, bueno. En todo este tiempo que llevo siendo alto, he pensado bastante sobre esta frase. Y la mayoría de las cosas pues, son pensamientos de 1 hora paseando a los perros. Yo voy por la calle y dibujo patrones en las matrículas, así que 1 hora pensando sobre 2 metros justos es algo súper normal, ¿no? Y resulta que algunas de esas cosas tienen un poco que ver con lo que hago en el día a día. Normalmente lo que se supone que hago es análisis de datos. Hay unas cositas de cuando se me va la pinza que tienen que ver con eso. Y creo que algunas de esas cosas, quizá tal vez pudiera ser que a lo mejor pudiera interesaros a alguno. No se vuelve a nada. Hay un músico que me encanta que dice, al principio de su concierto, que dice, esto va a ser un espectáculo, espectacular, no, pero espectáculo va a ser. ¿Vale? Pues esto va a ser igual. Espero que no sea demasiado conejo, que no se os haga como un día sin pan y que podáis aprovechar alguna idea de lo que voy a soltar. Voy a hablar de cositas sueltas. El hilo conductor son las medidas, qué es medir, qué es 2 metros, qué es justo. Y espero que alguna de esas cosas os haga ver las cosas de otra manera o algún día os sugiera algo y os pueda ayudar. Si es muy aburrido, pues tengo un recurso final que es infalible y que solo los últimos lo verán. Ideas sueltas, una cara. Así va a ser, esta es la tónica de la presentación, ¿vale? De aquí no mejora, esto es, ¿vale? Ideas sueltas al nacer, no miren. Peso, temperatura, talla, ¿vale? Ideas sueltas. Por lo menos en mi época, cuando pillabas un libro de texto, había un capítulo al principio que era un coñazo. No había examen de ese capítulo. En realidad el capítulo era interesante, pero el profesor hacía que fuera aburrido y que si pillabas un libro de matemáticas o física, ese capítulo muchas veces era sobre las medidas. Nunca caías. Y había una hoja al final que también molaba un montón y que tampoco usamos,
que era más dura y que solía tener la fórmula resumen del área del círculo, del cuadrado, de no sé qué, y todo. Ahí venían también las escalas de los niveles de medida, venía el kilo, el decímetro, cómo se transformaban las unidades. Nunca caía en examen. Bueno, voy a explicaros lo primero, lo que hay que explicar, porque si no pasamos por el tema cero, no seguimos, pero esto no va a caer en el examen. Historia de las medidas. Antigüedad, Egipto. Por ejemplo, les pasa lo mismo a los babilonios, a los griegos, a los romanos. Cogen el faraón y dice la distancia desde la punta de mi dedo corazón hasta el codo es la distancia de referencia que se llama cúbito. Esto es incomodísimo para medir. ¿De acuerdo? Porque no sabes dónde... un paréntesis. Los de YouTube probablemente se pierdan la mitad de las cosas que voy a contar porque voy a gestualizar mucho. He intentado poner lo máximo posible en las diapositivas, pero bueno, que me disculpen si lo veis en vídeo y no os enteráis. Pero si tú pones el codo para medir, no ves dónde está tu codo. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hacía? Pues lo que se hacía era una barra de piedra, de alguna piedra noble, que midiese lo mismo que el brazo. Lógicamente que el brazo del faraón. Esa es Cleopatra, de Asterix y Obelix. Yo siempre pienso que, como faraona, se inspiraron en Lola Flores cuando la pintaron. y cada vez que se moría un faraón, había que hacer una nueva medida de referencia. Claro, construían una pirámide, un templo para ese faraón en concreto. Y el siguiente era distinto. ¿Vale? Esto nos ha pasado a todos. La Edad Media en Europa, la referencia era el pie del rey. De hecho, este instrumento de medida se llama, todavía hoy, caliz de pie del rey, porque aunque esto es una versión moderna, era lo que se usaba para medir la longitud del rey. Y estábamos en lo mismo. Medías el pie del rey, se moría el rey, y la catedral se terminaba con otras medidas. ¿Soluciona esto? Pues en lugar de irte a buscar el pie del rey, te vas a buscar su cabeza. Revolución Francesa, se guillotina a los reyes franceses y dicen, bueno, se acaban las medidas basadas en el cuerpo humano y establecemos patrones basados en objetos. Pasamos de unas medidas subjetivas, basadas en sujetos, a unas medidas objetivas, basadas en objetos. Esto es un metro y esto es un kilo. Muy bien, el metro está basado en el tamaño de la tierra y demás. Vale, ahora si querías construir una catedral, en lugar de irte a medir el pie de tu rey, que tenías que ir hasta París, pues eso es en Japón, a medir cuánto era un metro. Y te ibas con tu metro a tu salón y hacías la obra, ¿no? Era bastante más complicado que la otra solución, lo único que lo estandariza todo a nivel mundial. Costó muchísimo implantar esto. Tanto que, por ejemplo, Lavoisier, que fue el inventor del kilogramo, fue decapitado en la Revolución. Y siendo uno de los principales contribuidores a la estandarización de medidas, pues pasó por la guillotina. Cuando se intentó implementar estas medidas, la gente se rebeló. Este es uno de los ejemplos más famosos, esto es Brasil. Lo he puesto porque me hace gracia el nombre, Quebraquilos. Fueron un grupo de brasileños que se negaron a aceptar el kilo como unidad de medida. Claro, si tú tienes una cántara que mide una cántara, si la llenas, tienes una cántara exacta. Ahora, ¿cuántos kilos o litros o metros exactos tienen tus medidas? Ya no te valen todos los objetos de agricultura, de domésticos y demás. Y la gente se rebeló contra ello, pensaban que iban a perder dinero y hubo revoluciones en las que tuvo que intervenir incluso el ejército. En España no fuimos muy distintos. De hecho, la última ley es de 1955, que yo ya había nacido y muchos de vosotros también, en la que todavía se hace mención a que hay un desfase entre el plano legislativo y el nivel en las ciencias, en la tecnología, en la industria o incluso en el comercio. ¿Vale? Ahora mismo lo que estamos es cambiando el paradigma y ya ni siquiera nos vamos a objetos patrón, sino que intentamos buscar la referencia en leyes fundamentales de la naturaleza. Este año, en base a una convención que hubo el año pasado, se van a imponer una nueva definición del kilo, del amperio, del Kelvin y del mol, ¿vale? Basados en leyes físicas. Bueno, como hemos hablado antes de la presentación, subo un montón. Disculpáis que me voy a esperar un poco. Bueno.
Así muy rápido, geometría. Geo, medir, la Tierra. ¿Sabes? Resulta que nuestro planeta, esto es las fronteras de Canadá y Estados Unidos, sobre todo por culpa de los romanos, aquí en Europa se ve menos porque después de los romanos han ocurrido muchas cosas, pero el modelo ideal de los romanos lo llevamos los europeos a América, a finales ya de la Edad Media, y allí no se ha distorsionado tanto, y todavía podemos ver en Estados Unidos y en Canadá cómo todo el territorio se organiza en parcelas. Geometría pura, les da igual que pase un río, les da igual que haya una montaña. De hecho, literalmente se llegaba a un punto y se decía, de aquí a esa distancia es una parcela, después otra, echad a correr y el primero que llegue se la queda. Y así está dividido Estados Unidos y Canadá. Tan importante era esto que si nos fijamos en las primeras cosas que se escriben, en las primeras cosas que se miden, todo tiene que ver con pagar, con impuestos, con comerciar. Las primeras tablillas que podemos encontrar de escritura cuneiforme tienen que ver con contar cabezas de ganado. Y era simplemente una forma de registrar cuántos impuestos tenían que pagar. ¿Vale? Al final, el interés te mide, Andrés. Un experimento. Dos voluntarios. Rápidos. Venga, rápidos. Otro. Otro. Uno mira al otro, por favor. Por referencia. Aquí tenéis. Un poquito más alto que yo. 1,85, y ya está. 1,82. Va. El que quiera. Da igual que sea. vais a medir. El capitán. 1,81. Bueno, he hecho una apuesta. ¿Pero lo mido algo o no? Sí, me quedo. 1,84. No, bueno, tiene que ser He hecho una apuesta antes de venir aquí. Y, bueno, es un experimento, estoy sentado en la casa. Y en parte, pues ha funcionado. No mucho, pero un poco ha funcionado. Ahora veremos. ¿Qué es medir? Bueno, básicamente medir, pues en matemáticas es asignar un valor de un conjunto de medidas a un subconjunto de nombres. En física, básicamente lo que hacemos es aplicar un método, ¿vale? Y yo lo que aposté era que era más o menos capaz de saber lo que ibais a hacer. He fallado en algunas cosas. Ibais a usar un metro, os ibais a poner contra la pared, eso he fallado. El cero está abajo. Es muy raro, pero podríais hacerlo, ¿no? Medir así, con el cero arriba. A nadie se le ocurre en un base. ¿Recordáis que nos miden cuando nacemos? Cuando nacemos nos miden el largo, no nos miden el alto. O muy bien se le mide tumbado. Si a mí me tuviese que medir bueno, si me tuviese que medir a alguien que midiese 1,60 m o algo así, no estaría, por ejemplo. ¿Se me hubiese ocurrido tumbarme en el suelo para medirme? O si hubiese subido a algún sitio a visitar, ¿no? Eso es establecemos un método, una forma en la que tomamos las medidas, ¿vale? Hay un mito por ahí que circula por internet, falso, pero interesante, sobre Neisborn, ¿vale? Dicen que cuando era estudiante le dijo a su profesor en un examen, ¿cómo mediría la altura de un edificio con un barómetro? Y cogió, y con dos narices dijo, me voy a las escaleras del edificio. Nadie ha hecho esto tampoco, coger el metro, ¿no? Podría haber sido un barómetro, me voy a las escaleras del edificio, lo pongo en el suelo, hago una marca, lo pongo encima de la marca, lo pongo encima de la marca, y el edificio mide no sé cuántos barómetros. Eso fue lo que puso en el examen. Su profesor dijo, es correcto, pero no es lo que yo buscaba, ¿no? El profesor buscó ayuda en otro personaje histórico, de Rutherford. Ambos son químicos, los que seáis de ciencias y posiblemente los de letras, los conoceréis, de los modelos atómicos y tal. Bueno, pues el profesor se fue a buscar a Rutherford y le dijo, ¿qué hago en este alumno? Le dijo, no te preocupes, yo le repito el examen. Y le da 20 minutos para volver a responder a la misma pregunta. Y cuando lleva 18 minutos o algo así, dice, por ahí, te cuento, dice que no había escrito nada. Se acerca a Rutherford a Bohr y le dice, no te sabes la respuesta, ¿no? Dice, sí, de hecho me sé muchas respuestas, lo que no se puede decir. Dice, ¿cómo te sabes muchas? Dice, sí, mira, puedo coger, subirme a lo alto del edificio, atar el barómetro a una cuerda, tirar la cuerda para abajo y lo que mide la cuerda es lo que mide el edificio.
Porque al final medir es comparar. Y comparamos con centímetros porque nos han enseñado a comparar con centímetros, pero podríamos haber comparado con medidas de nuestro cuerpo. Yo soy capaz de medir perfectamente con mi cuerpo un edificio. Yo estudio arquitectura. Tengo montones de compañeros que tienen fotos mías en las que aparezco pegado una fachada y ellos desde lejos hacen una foto del edificio y te dicen, mide 10 ladrillos, a 2 metros, 20 metros de edificio. ¿No? ¿De qué otra forma te mides la estación de coche cuando tus profesores te van a poner una nota por hacer un plano de ese edificio? ¿De qué manera te mides una oficina en la Castellana? Si estás en la calle tirado con un cuaderno y eres un chaval de 18 años, pues en Avis, ¿vale? Pues Medibor hizo lo mismo. Dijo, esto mide, ¿te acuerdas? O sabiendo la frecuencia con la que oscila un péndulo, que al final, si lo ato a una cuerda y lo empezamos a balancear, pues puedo saber la altura del edificio. O puedo coger y soltarlo desde arriba, medir cuánto tarda en caer al suelo, y aplicando fórmulas que sabemos del instituto, de movimientos acelerados, pues puedo deducir cuánto mide el edificio de alto. De esas tengo un montón. Probablemente, la mejor de todas, sea llamar a la puerta del conserje del edificio y decirle, señor, aquí tengo un bonito barómetro, si me dice cuánto mide esto, se lo regalo. En ese momento, dice la anécdota, Rutherford le dijo a Bohr que dejase la universidad y después se van a estudiar. ¿Vale? Algunas veces el problema no se resuelve como sabemos resolverlo. Claro, él lo que argumentaba es que él estaba aprendiendo para innovar, para aprender a resolver problemas, para pensar por sí mismo, para no sé qué, ¿no? Todo esto nos dicen que pues, japonés a pensar y luego te piden el ejercicio tipo y te examinan con la fórmula tipo. Y de eso se quejaba Bohr. Truco o trato, otra cosa, sí. No vamos a ver muchas matemáticas, ¿vale? No os voy a aburrir. Pero simplemente, si a alguien le interesa, que sepa que si cogéis una copa de esta en forma cónica, podéis por ahí revisar los cálculos, tal, no sé qué. Cuando la copa está a un 80% de la altura, solo está llenada la mitad. Probablemente nadie se crea que aquí cabe otra copa entera. Nuestra percepción no está hecha para medir, ¿vale? No está hecha para medir y, por ejemplo, eso lo saben muy bien los de las loterías. ¿Vale? No tenemos una cabeza matemática y científica y es algo que hemos construido, ¿vale? La probabilidad de que salga ese número, teniendo en cuenta que hay 100.000 números, es de 0,00001. Es decir, la probabilidad de que no salga es 100 menos esa cantidad. Si yo voy al juicio y dice una mujer que soy el padre de su hijo y le hacen un test de paternidad, el test tiene una fiabilidad del 99,99%. Es decir, si tú crees que te puedes tocar la lotería, crees que si sale negativo el test, aún así puedes ser el padre. O al contrario, crees que si sale positivo, puedes no serlo. De hecho, te tendrían que hacer 2 tests para que la probabilidad de tocarte la lotería fuera similar a la de ser o no el padre. Nadie sale a la calle pensando, pues la probabilidad de morir hoy en un accidente es superior a la de que me tome, compramos la lotería. Somos así. Porque nuestra cabeza no es matemática. Por ejemplo, no manejamos bien números. Y números grandes muchísimo menos. Hay culturas que no cuentan más allá del 3. No es que no sepan entender números superiores, sino que no tienen palabras para ello, porque no las usan, no las necesitan. No. Volveremos a eso después. Nuestro amigo Einstein, ¿no? Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. La ciencia y el humor han estado juntos, si investigáis un poco el tema, han estado juntos un montón, ¿no? Bueno, imaginación. Resulta que cuando se crearon las bombas atómicas, aquí nuestros amigos, que los informáticos conoceréis, John von Neumann y Stanislaw Ulam, tienen que resolver cómo se desencadena la reacción de una bomba atómica. Y cuando intentan hacerlo simulando de verdad cómo un átomo explota, libera un electrón que choca contra otro átomo, que explota y se produce una reacción en cadena, no tiene capacidad de cómputo, no tiene capacidad para
para procesar eso. Entonces, imagina, inventan, por ejemplo, ¿vale? Este es el trato que os hago, vosotros hagan los trucos, inventan el método de Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo se basan en los casinos de Monte Carlo. Generemos números al azar. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, un ejemplo, un experimento que podéis hacer en casa muy chulo es calcular pi. Cogéis un recipiente cuadrado, un recipiente circular, ¿vale? Y la proporción entre el área del cuadrado y el círculo os permite calcular pi. Aproximadamente pi va a ser 4 veces el área del círculo partido por el del cuadrado. ¿Qué hacían ellos? Ellos lo que hacían era generar puntitos y la probabilidad de que un punto esté dentro del círculo es proporcional al área del círculo. Y la probabilidad de que un puntito esté dentro del cuadrado es proporcional al área del cuadrado. Vosotros lo podéis hacer con lluvia. Ponéis esto al exterior, llueve, y la cantidad de lluvia que hay en el círculo es proporcional al área del círculo y la que hay en el cuadrado es proporcional al área del cuadrado. Bueno. Imaginar. Eso es fundamental en la ciencia. Es tan fundamental que incluso hay unidades que se inventan los científicos, como por ejemplo el Sagan. Carl Sagan, famoso divulgador científico, tenía la expresión famosa de billions and billions, que no es lo mismo que en español, como todos sabemos, bla, 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 no voy a entender en eso. 2 billions más 2 billions, porque si son billions, tiene que ser al menos 2 para que sean plural. 2 billions más 2 billions, en español serían 4.000 millones. Un Sagan es una unidad que al menos sea eso, porque como no especifica exactamente cuántos billions, ¿vale? Estos son medidas que existen. Un Dirac se usa en Cambridge para medir flujos de información. Dirac era una persona tan lánguida, tan parsimoniosa, que hablaba así despacito y entonces, si emites una palabra por hora, emites un Dirac de información. Y en Cambridge se usan los Dirac para medir flujos de información. Un Wheaton. Todo el mundo conoce a Will Wheaton de Big Bang Theory. No sé si sabéis qué pinta tenía cuando actuaba en Star Trek. ¿Vale? Un Wheaton es una medida de popularidad. Si tienes tantos seguidores en Twitter como Wheaton, tienes un Wheaton de popularidad. ¿Vale? Un par de cosas interesantes que ha medido la gente últimamente. Pues esto es una estrella. Hay un telescopio ahí fuera de la atmósfera orbitando alrededor de la Tierra, que es el telescopio Kepler, que se dedica a buscar exoplanetas. Se dedica a medir la intensidad de esa estrella, que son 4 píxeles blancos, y detectar pequeñas variaciones en esa intensidad. Y esas pequeñas variaciones, aparte de ciclos propios de la estrella, de tormentas solares y demás, se corresponden con el paso por delante de la estrella de planetas. Entonces les permite detectar qué planetas orbitan en torno a esa estrella, qué tamaño tienen, qué proporción de luz tapan, de lo que infieren el tamaño del planeta. Otra cosa interesante que hemos medido, las ondas gravitatorias. En 1915, Einstein, del que hablábamos antes, publica la teoría de la relatividad general. Un año después se le ocurre que eso implica la existencia de ondas gravitatorias. 100 años después, mientras estaban montando los sistemas para medir ondas gravitatorias sin querer y sin estar preparados, captan las primeras ondas gravitatorias. Voy a poner un momentito un vídeo que creo que merece la pena ver. Solo voy a poner un fragmento del vídeo. ¿Vale? Lo que se captó fueron 2 agujeros negros orbitando uno alrededor del otro, hasta que se pusieron y forman uno solo. Voy a poner un momento final. Y desaparecen. Lo gastaron sin querer, no estaban preparados, estaban simplemente montando los sistemas de medición y aparecieron estas señales y estaban preparados para interpretarlas. No, me voy a equivocar. Me vuelvo a equivocar. Estos son métodos de Monte Carlo, ¿vale? Es al azar, aleatorio, hasta que acierte. ¿Será esta? En la pestaña de arriba a la izquierda. ¿Puedo meterme aquí? ¿Dónde dices? Ahí, dale aquí. Sí, muy bien. Bueno, no soy informático, perdonadme. Bueno, estos son interferómetros gigantes. Esto en realidad lo que hay es una onda que va por estos tubos, 4 kilómetros de largo, llega hasta el final
rebota y vuelve para atrás. Y cuando vuelve, si hay un desfase entre la onda que ha ido y la que ha vuelto, es porque esa distancia hasta el final del tubo se ha alargado. Y es porque hemos cruzado una onda de gravedad. Llegan a detectar un cuarto de diámetro de un protón para saber que estamos cruzando una onda gravitatoria. De hecho, tiene que haber dos. Hay dos en dos puntas distintas de Estados Unidos para poder eliminar el ruido local, ¿vale? Porque evidentemente requiere una sensibilidad enorme. Entonces, una vez han eliminado las cosas que son distintas en los dos interferómetros, las que quedan en común vienen de fuera del espacio. ¿Vale? Pues oye, vamos a hacer eso. Vamos a medir la velocidad del sonido haciendo rebotar una onda al final de un tubo, ¿vale? Ya os he dicho que no soy informático, soy arquitecto. Esto, para los de YouTube, lo podéis ver aquí. Esto es un portaplano, se puede tirar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es destaparlo. Vamos a coger una onda de sonido, ¿vale? Y la vamos a introducir dentro del tubo y la vamos a hacer rebotar contra el fondo. ¿Vale? Esta onda, un voluntario, sostén o sujetador, lo que prefieras. ¿Vale? Esta onda, según... Alguno lo ha pillado, ¿eh? Esta onda, según la longitud del tubo, se intensifica o se suaviza. ¿Vale? Es un tubo que no es regular, pero en teoría, cuando llegásemos a un punto de estos, produciría en un laboratorio un silencio absoluto. ¿Vale? Estos puntos están separados un cuarto de onda, por lo tanto, entre dos puntos máximos, lo que tenemos es media onda. ¿Veis? Ahí es un punto máximo. Si yo ahora mido esta longitud, ¿podéis con ello? Sí, sí. Vamos a ver si nos sale bien, porque esto evidentemente es súper preciso, ¿no? 21 centímetros, ¿vale? Y si nos vamos a otro punto máximo, ¿lo notáis, no? El cambio. ¿Lo veis ahí? Creo que por ahí, ¿no? 21 y 46, ¿vale? Muchas gracias. 21 y 46. Esto es un generador de ondas que encontráis en internet. O sea, no tengo más historias. ¿Vale? Le decís a cuántos hercios. Esto está puesto a 700 hercios. ¿Vale? Entonces, si ahora cogemos y hacemos los cálculos, que no los he reproducido, vale, disculpadme, no los he reproducido, voy a hacer aquí en la pizarra rápido. ¿Vale? Ahora, si cogemos y hemos dicho que hay una diferencia de 25 centímetros y son 700 hercios, resulta que si has ido al instituto, a eso o a lo que nos toque ahora ahí, y has hecho ciencias, sabes que la velocidad de una onda es igual a la frecuencia por la longitud de la onda. Esto es la longitud, que es lo que acabamos de medir. 25 centímetros. Es media longitud, es la distancia que hay. De aquí, perdona, hemos medido aquí una cresta, de aquí a aquí. Esto es media onda, ¿vale? Si veis aquí la onda, ha hecho solo la mitad de su recorrido, ¿vale? Entonces esto hay que multiplicarlo por 2, 50, ¿vale? Y la frecuencia son 700 hercios porque te lo dice la aplicación del móvil, sin más, ¿vale? Si multiplicásemos esto, tendríamos aproximadamente la velocidad del sonido, que en condiciones normales son 343 metros por segundo, en condiciones normales de temperatura y de presión, ¿vale? Esto lo podéis hacer en casa y ajustarlo más o menos, y es tan sencillo como medir el sonido con esto. ¿Vale? Lo podéis hacer con un tubo y con un recipiente de agua. Metéis el tubo en el recipiente de agua y os hace de fondo el agua. Podéis agarrar o encoger el tubo. ¿Vale? Y llegaréis a errores inferiores a los que se llegaron las primeras veces que se midió la velocidad del sonido. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Bueno, podéis hacer también un experimento para medir la velocidad de la luz. Cogéis un microondas, le quitáis el plato para que no gire y metéis una tableta de chocolate. En un microondas lo que tenemos en realidad es una onda electromagnética, la luz es una onda electromagnética, igual que la que acabamos de generar en el tubo, estacionaria, ¿vale? Entonces hay puntos en los que hay máximos y puntos en los que hay mínimos. Donde hay máximos se calienta más. Y veréis que el chocolate se funde.
¿vale? Medís la distancia entre dos zonas fundidas de chocolate y podéis hacer los mismos cálculos para sacar la velocidad de la luz. De hecho, por eso gira el plato en microondas, porque si no, solamente estaría caliente una parte de la comida. Lo que nos pasa aquí, aunque gire el plato. Bueno, ¿cuánto mido yo? No, en serio. Os prometo que en algún momento he medido 2 metros. Me operaron de la espalda y perdí unos centímetros porque tengo 3 vértebras fusionadas y unos clavos por ahí sujetándome y tal. Bueno. Esta semana, los días que he podido, el miércoles no, por ejemplo, me he medido. Mira, por la mañana hay días que mido 1,98, pero por la tarde mido 1,95. ¿Vale? ¿Cuánto mido? Joder. Pues ninguno de vosotros mide lo que habéis medido antes, por ejemplo. Antes habéis cogido aquí y así a ojo. Tanto, ¿no? Y esa ya es tu medida, ¿no? Bueno, tu medida varía. Varían las medidas, tienen asociado algo que llamamos error. Tú mides 1,97 más o menos 2 centímetros. ¿Vale? Y ese error, pues depende del instrumento de medida, depende del método que hemos empleado. ¿Vale? Yo podría haber medido con palmos, podemos medir con ALICE, un edificio, tenemos un error de no menos 2 metros. ¿Vale? ¿Pero cuánto mido? Pues lo que queráis. Yo siempre llevo a mido 2 metros. Mido 2 metros porque me gusta lo que dice la gente cuando mido 2 metros y por esto. Yo creo que esto probablemente sea lo que más partido le podáis sacar. Calcula, aproxima y significa. Por favor, no pongáis en una presentación a un cliente. Con este algoritmo de detección de fraude hemos evitado la pérdida de 387.436,46 euros al mes. Hay carteles en las obras públicas, lo podéis ver por las calles, que tienen el presupuesto de la obra por céntimos. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a gastarnos eso al céntimo? Cuando le soltáis esa cifra a un cliente, el cliente lo ha olvidado tal cual la decís. ¿Vale? Calcula, ¿de acuerdo? Tengo una cifra exacta. Que tú crees que es exacta. ¿Vale? Eso tiene unos errores y tiene un tal. Pero luego aproxima. Dile al cliente, te hemos ahorrado casi 400.000 euros al mes. ¿Eso es mucho? Yo hace un año hice un proyecto en el que un ordenador aprendía a evaluar si una factura de un hospital privado tenía un importe adecuado según los criterios de la aseguradora. Es algo que ahora mismo lo hace un humano. ¿Vale? Coge la factura y dice, ¿hay que pagar esto por sacarte una muela? Sí, no, pues según una inteligencia artificial que te decía, pues sí, ese precio está bien, o no, no está bien, porque se pasa por 5 céntimos. Joder, 5 céntimos es poco. Ya, pero es que hemos firmado un trato que dice, exactamente, me vas a pagar esto. El 5 céntimos puede ser mucho, pues te está engañando 5 céntimos cada vez que, si tú compras una barra de pan a 50 céntimos y te la cobran siempre a 55, no vale 50 céntimos, vale 55. ¿Vale? Pues significa porque un dato numérico no tiene valor por sí mismo. Si tú le dices al cliente que hemos ahorrado 1/3 de las ganancias de la empresa, te vale 1/3 de las ganancias mensuales, 1/3 de las ganancias anuales, 1/3 de las ganancias de cada 10 años, porque la producción se conserva. Y el cliente entiende mejor lo que significa ese dato. ¿Vale? Calcula, aproxima y significa yo mediré 2 metros, aunque sepáis que es mentira. ¿Vale? Porque lo vais a recordar. Prometí hablar de escarabajos. Pues aquí hay un escarabajo australiano que es el escarabajo joya, que está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción porque todos los escarabajos que veis en la foto son machos. Y se creen que esa botella de cerveza es una hembra. ¿Vale? Porque tiene un patrón en su cabeza que les dice, si es liso, pero tiene unas ciertas rugosidades. Si os fijáis en la base de la botella, hay rugosidades. Es marrón, brilla y es más grande que tú, es una hembra. Y además, cuanto más grande que tú, mejor hembra es. Entonces ignoran a las hembras reales de su especie, porque la botella es más grande que la hembra. ¿Vale? Esto está fundamentado en un estudio de 23 años de 2 científicos, uno canadiense y otro australiano, que ganan lo que se llama un premio Ig Nobel. ¿Vale? Los premios Ig Nobel son premios que se dan, otra vez, humor, ciencia, juntos. Se dan a estudios que tú los escuchas y dices, ¡ja! Y luego los analizas y dices, ostras, está bien. ¿Vale? Esto es cierto, pero tú cuando lo ves dices,
Bueno, os ha hecho gracia, ¿no? Esto es una cara. ¿Os acordáis de la primera idea, no? Todos nosotros hemos visto ahí una cara porque tenemos los mismos patrones que la cara abajo. Somos igual de tontos. ¿Vale? De hecho, incluso vemos una cara aquí, en el típico smiley. Un círculo, 2 puntos y una raya curva. ¿Vale? Os he dicho en un par de ocasiones que nuestra cabeza no es matemática. La evolución ha hecho que nuestro cerebro sea lo más óptimo posible para que como especie nos reproduzcamos y sobrevivamos. Eso no significa que lo que percibimos de la realidad sea lo cierto. Es lo que nos conviene. Nos conviene ver que el rojo, que asociamos con peligro, pues puede ser el color de un fruto venenoso. Lo cual no significa que el fruto sea rojo. Significa que nosotros lo vemos rojo para alertarnos de que a lo mejor no tenemos que comerlo. En cambio, el verde es sabroso. Así construimos el mundo. No podemos dar números sueltos, cifras, medidas, y la desviación típica de... porque no nos enteramos, nuestra cabeza no está hecha para eso. Pero primero hay que ser científico y luego darle un significado a esos resultados. No se puede ir directamente a contar un cuento. ¿Vale? Contar un cuento después de haber medido, de haber aproximado, de haberle dado un significado. ¿Vale? Esta no he resistido a medirla. Es la fotografía más impresionante que he visto sobre este fenómeno. ¿Veis una cara ahí, en mitad? Bueno, si os fijáis, despacito, aquí lo que hay es un bebé en brazos de este hombre. Esto de aquí es su cabeza, con una capucha y la sombra de la cara. ¿Vale? Es súper complicado no ver una cara ahí. ¿Vale? Y así es como construimos el mundo. Lo construimos a base de impresiones y no a base de conocimientos. ¿Cuánta gente ha escuchado que en verano estamos más cerca del sol? ¿Quién narices nos explica eso cuando somos pequeños? ¿En qué está pensando esa persona? ¿Verdad? Porque si es verano aquí y es invierno en Argentina, entonces Argentina se separa del planeta y se va para estar lejos del sol, porque si nosotros estamos cerca, entonces, porque o sea, no contéis un cuento sin más. O sea, un cuento que podamos entender que por los mecanismos que la evolución nos ha dado, pero contad un cuento que tenga que ver con un conocimiento, ¿vale? No creáis. Medid. A todos. Un técnico que apague esto, por favor. ¿Alguien tiene algún, yo qué sé, lo que sea, me puede llamar gordo o...